segundo curso es la implementación de la NIC-SP para el sector municipal. En realidad, lo que esto significa es dejar en la historia la normativa 60.820 del 2005, que culmina al 31 de diciembre del 2020, para iniciar un proceso de implementación de normas internacionales contables para el sector público desde el 1 de enero del 2021, en este caso del sector municipal. Sabemos que las municipalidades en Chile tienen una contabilidad bajo la normativa anterior señalada y que esta nueva norma internacional contable requiere de capacitación para que los estados financieros, la presentación de los estados financieros logren los objetivos que se buscan, que es transparentar aún más los estados financieros. Para poder transparentar los valores y los activos y pasivos y patrimonio, ingresos y gastos de una corporación municipal, claramente el desafío es enorme. ¿Por qué? Bueno, porque aunque sea una municipalidad pequeña, requiere de alto conocimiento contable y de finanzas, y también de materias como probabilidades, econometría, etc. La contabilidad internacional son normas que se emiten a través de la IFAC con autorización de la IASB para, ¿no es cierto?, el sector público. Entonces, el ente autorizado para emitir normas para el sector público es la IFAC. Desde ahí, desde esa institución, al emitir normas para el sector público, nuestra Contraloría autorizada para liderar la contabilidad municipal, entonces escribe una resolución 16 del 2015 y después su actualización para terminar con una resolución 3 del año 2020 para el sector municipal. También otorga oficios donde está el manual de procedimientos contables, donde ahí se expresan los códigos y la denominación de las cuentas con su debe y haber. Y más abajo tenemos las notas explicativas, donde nos invita a ir a la norma y luego explica, ¿no es cierto?, la fuente. En la resolución 3, la estructura es, ¿no es cierto?, parte por el marco conceptual, un documento que ustedes no conocían. Entonces, en el marco conceptual que está contenido en la resolución 3 del año 20, entonces es el punto de partida de esta gran normativa para el sector público. Ahora bien, esa resolución 3 es el manual de políticas para ustedes.
Y ahí tenemos un tema, entonces, marco conceptual y un manual de política, que tenemos que aprender a usarlo. Y en la medida que uno va avanzando con los estudios de estas materias, nos lleva a la fuente. La fuente es los volúmenes que ustedes deben tener, 1, 2, 3, de las NIC SP. Yo sé que son muchísimas páginas, entonces, pero uno tiene que tener la fuente para después recurrir ahí cuando hay dudas. Por supuesto que el canal más expedito es hacer la pregunta a la Contraloría. Pero como ser humano, uno siempre, y en libertad de acción, uno puede ir también para tener nociones de por qué la Contraloría emite, ¿no es cierto?, una política que a veces no puede ser comprensible. Sin embargo, si usted va a la norma internacional, la fuente, y lee, entonces usted puede relacionar las conclusiones que la Contraloría expresó en un oficio o en una actualización de la resolución. Y ahí entonces nos quedamos conformes. Y así opera esta situación. Entonces, son normas internacionales contables con estándares altos, ¿no es cierto?, de alto nivel, y que si esto se implementa bien, el resultado va a ser beneficioso para todos, dado que el usuario, ¿no es cierto?, de la contabilidad municipal requiere que los estados financieros sean comprensibles, y es una de las características cualitativas del sistema de información, ¿no es cierto?, contable. Así entonces es como tenemos que entender esta implementación de la NIC en el sector público. También señalamos que la Contraloría crea, ¿no es cierto?, un documento, un oficio, donde nos entrega el plan de cuenta. Y ese plan de cuenta nos invita, ¿no es cierto?, a recorrerlo en todas sus estructuras, donde ahí encontramos los grupos, ¿no es cierto?, el título del grupo, el subgrupo, y después vienen los 5 niveles que dispone el plan de cuenta. Como pueden ver, el plan de cuenta también trae nuevas cuentas y da de baja otras cuentas. Luego, entonces, en ese catálogo de plan de cuenta, del nuevo plan de cuenta, a ustedes les sirve muchísimo para cuando reconozcan las transacciones que se generan, entonces no haya error. Después tenemos otro documento que también ayuda en este tema de la implementación, que es un instructivo, ¿no es cierto?, otro oficio donde parte instrucciones a las municipalidades para la primera adopción de la normativa contable, aprobada el 18 de junio del 2020. Y así nos llenamos de documentos para poder hacer la implementación. Ahora, la experiencia, les puedo decir que cuando uno hace una convergencia o implementación de NIC SP, en el fondo usted está transitando de un sistema anterior que está, digamos, está discontinuado, porque la normativa 6820 del 2005
termina al 31 de diciembre del 2020 e inicia usted con una normativa contable a contar del 1 de enero de 2021. Y entonces eso hace que tal vez, usted esté con muchas dudas. Pero eso nos pasa a todos en un momento de la convergencia y solo se logrará confianza en la medida que ustedes tengan un equipo de trabajo, estén comprometidos con la entidad, estén dispuestos a tomar los textos, a estudiarlos seriamente y no de pasada. Entonces, el fin de año, ¿no es cierto?, no será un parto, no será un parto de riesgo, digamos, de alto riesgo. ¿Por qué digo esto? Porque resulta de que si no estudiamos, es muy difícil la implementación. Y solo será fácil para aquellos o será comprensible para aquellos que sí han dedicado tiempo en la lectura de los textos. Es muy difícil, al revisar los documentos, está todo muy bien pensado, está todo muy bien organizado, y tal vez la única variable que uno podría, digamos, reclamar sería el tiempo. Porque en relación a la información disponible para hacer la convergencia, en mi opinión personal, está. Tal vez el tiempo es lo que más urge. Pero ¿cómo le ganamos tiempo al tiempo? Bueno, como siempre, levantándose temprano y acostándose tarde. Eso se llama, ¿no es cierto?, sudar. Con sudor. Así es como todos nosotros hacemos un esfuerzo superior en un desafío como este. No hay otra forma, lamentablemente. Se considera que probablemente en la implementación no quede perfecta. Sin embargo, hay que avanzar. Hay que avanzar y ya en el 2022, 2023, vamos a entender mucho mejor este tema. ¿Qué es lo que se busca en la implementación? Se busca, ¿no es cierto?, corregir una situación histórica de la contabilidad para ir a un valor presente de los, ¿no es cierto?, de los activos, de los pasivos y una actualización patrimonial a través, ¿no es cierto?, de la técnica de la NIC-SP. Entonces, cuando yo digo que lo que se busca es actualizar la normativa, significa que cuando yo estoy actualizado, cuando estoy a nivel de mercado, el mercado es la oferta y demanda, donde personas, ¿no es cierto?, ambos con el debido conocimiento, en forma libre, sin presión alguna, deciden intercambiar o transar un producto o servicio a un precio acordado. Entonces ahí se configura el mercado. Y nosotros, como municipalidad, somos parte del mercado. Usted cuando sale a comprar, por ejemplo, agua, ¿no es cierto?, paga el mismo valor que cualquier ciudadano. Cuando usted consume energía eléctrica, paga lo mismo que paga cualquier ciudadano. Cuando usted cotiza insumos como papelería, lápiz, reglas, útiles de oficina, usted primero cotiza y tiene precios y usted decide a quién comprar. Entonces, eso lo hace el mercado. Usted no es indiferente al mercado. Las reglas son para todos, tanto para lo privado como para lo público. Lo mismo cuando usted contrata personal, también, ¿no es cierto?, le llega una cantidad de currículum
y busca al mejor y el menor precio posible. Entonces, las reglas del mercado, una municipalidad también lo utiliza. Esa situación de mercado es la que se incorpora a la normativa contable NIC-SP. Hasta el 31 de diciembre del 2010, del 31 de diciembre del 2010, del 20 hasta el 31 de diciembre del 2020, usted llevaba en sus activos, por ejemplo, un terreno a valor de compra corregido. O si compró una camioneta a valor de compra corregido menos su depreciación acumulada. Cuando usted, ¿no es cierto?, compra un edificio, lo mismo, en la contabilidad usted lo llevaba a precio de compra corregido. Es decir, aplicaba corrección monetaria a algunas partidas de los activos y pasivos. Pero eso hoy día no es así. No aplica corrección monetaria. Entonces ahí tenemos un cambio. ¿Y por qué? Porque la corrección monetaria es ¿no es cierto?, de acuerdo al artículo 41 de la Ley de la Renta. Esta ley, ¿no es cierto?, nos dice que se deben corregir monetariamente las cuentas de activos y pasivos no monetarios, de tal manera que puedan tributar en base a activos corregidos o actualizados. Y así el impuesto a pagar está basado en este artículo, el 41, y así es como las empresas tenían que corregir sus activos y pasivos no monetarios, generando una actualización vía IPC, y entonces si es que teníamos que pagar impuestos, estaba sobre esos instructivos. Pero ahora ya no aplica la ley de la renta de acuerdo al artículo 41, aplicar corrección monetaria. No aplica ese concepto para la NIC-SP. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que no es que no exista la corrección monetaria o que se haya derogado el artículo 41 de la ley de la renta, simplemente que si es que la corporación municipal debe pagar impuestos de primera categoría, esas correcciones monetarias se harán a nivel de renta líquida imponible. Pero como estamos en NIC-SP, ustedes deben recordar que no aplica a los estados financieros corrección monetaria. Todo eso se va a hacer a nivel de determinación de la renta líquida. Ahora bien, también es importante señalar que si paga impuesto de primera categoría, si llegara a pagar impuesto de primera categoría porque desarrolla actividades del artículo 20 de la ley de la renta, va a tener que aplicar corrección monetaria, pero fuera de balance y pagar el impuesto. Entonces, el régimen de tributación para una corporación municipal es el régimen del artículo 14, letra D, de dedo, número 3. No, una corporación municipal, si no desarrolla actividades del artículo 20 de la ley de la renta, entonces entregará pertenece entonces al artículo, la ley dice ahí tal cual, que no sujeto al artículo 14 de la ley de la renta. Así está denominado en régimen no sujeto al artículo 14. Pero si usted desarrolla actividades de primera categoría del artículo 20, entonces se transforma en un 14D número 3. Eso es súper importante entender. Nunca será del artículo 14 letra A. ¿Por qué? Porque ahí están las empresas, las grandes empresas con tasa del 27%. Eso es importante también ver el tema tributario. Bueno, el hecho es que
La implementación, ¿qué es lo que busca? La implementación busca que usted transite por su estado financiero, por los elementos del estado financiero, la cuenta caja, banco, la cuenta por cobrar, instrumento financiero, ¿no es cierto?, obra en construcción y otras cuentas. Entonces, después, en los activos no monetarios, usted tiene edificio, terreno, vehículos, activo en leasing, también propiedades de inversión, todo eso en el activo. Y en el pasivo también tenemos, ¿no es cierto?, elementos que requieren ser reconocidos a un valor de mercado, como por ejemplo beneficios a los trabajadores. Esa NIC SP también es compleja, donde se tiene que procesar todos los beneficios que el colaborador ha logrado, ¿no es cierto?, a través del tiempo o a través de su profesión, etcétera, etcétera. Y eso hay que cuantificarlo, entonces la entidad reconocerá una obligación. Y eso se llama el tratamiento contable de los beneficios de los trabajadores, y para eso necesitamos un cálculo actuarial. Y así entonces, transitando por los estados financieros, a través de la implementación, lo que se busca es que los activos representen lo que son, ¿no es cierto? Por ejemplo, un terreno que usted tiene al 31 de diciembre del 2020, usted sabe que viene a precio de compra corregido, pero ese precio no representa el valor real de mercado. Entonces, ahí tenemos nuestra primera situación, reconocer activos a precio de mercado. Y el precio de mercado, ¿cómo lo podemos lograr? A través de la tasación comercial, por ejemplo, o a través del avalúo fiscal. Lo mismo pasa entonces con, por ejemplo, con la depreciación. La normativa habla de depreciar por componente. Entonces, si yo tengo el edificio consistorial, supongamos que tiene ascensor. Bueno, la depreciación, primero que todo, es por componente. Entonces, si yo separo el edificio construido y el ascensor, ¿no es cierto?, adquirido, claramente el edificio tiene una vida útil distinta al ascensor. Entonces, y ahí estoy aplicando una depreciación por componente. Entonces, el ascensor tiene una vida útil distinta al edificio, y entonces se produce una diferencia. Y así vamos a ir elemento por elemento para hacer la convergencia. Y todas estas diferencias de medición y de reconocimiento de los activos y de pasivos va a tener impacto en una cuenta que se llama adopción por primera vez. Y esa cuenta adopción por primera vez está en el instructivo 12.203 del año 20, de fecha 18 de junio del año 20, donde ahí nos dice, ¿no es cierto?, cómo, ¿no es cierto?, cuáles son los ajustes de la primera adopción. Y entonces, eso es lo que vamos a ver en estas tres clases que tenemos, ir de alguna manera paso a paso para comprender lo que significa esta convergencia. Entonces, lo mismo pasa con, por ejemplo, con los instrumentos financieros. Los instrumentos financieros, por ejemplo, usted al inicio lo reconoce a valor razonable y la medición posterior
señala que se reconoce a costo amortizado. Luego, ¿no es cierto?, tenemos, por ejemplo, las mercaderías, donde señala en la normativa, la resolución 3, que las mercaderías se reconocen al costo. Y siendo el costo, por ejemplo, el precio de adquisición, más flete y seguro, hasta, ¿no es cierto?, el lugar de bodega y menos cualquier descuento, ¿no es cierto?, comercial que el proveedor le ha otorgado. Y ese sería mi valor costo al inicio de la mercadería. Sin embargo, al 31 de diciembre, una vez que tengo mi balance, mi prebalance lo tengo ok, entonces voy a irme a la normativa nuevamente y la norma dice que las existencias se reconocen al monto menor entre el valor contable y su valor realizable neto. Y eso es, y aquí está el gran problema. Entonces, los criterios de reconocimiento son importantes. En la resolución 3, si usted observa, tiene el concepto, ¿no es cierto?, en este caso de la existencia. Luego tiene valoración inicial, y ahí le dicen cuáles son los costos al inicio de la adquisición de la mercadería. Y después dice valoración posterior de las mercaderías. Y esa valoración posterior de la mercadería es que usted tiene que comparar el valor contable de la mercadería con el valor realizable neto. Y si el valor contable está más alto que el valor realizable neto, entonces la misma resolución 3 me dice que tengo una pérdida de valor de las mercaderías. Entonces debo reconocer en el estado de resultados la pérdida de las mercaderías, rebajando las mercaderías. Esa sería la contracuenta. Entonces, como ven, los criterios de reconocimiento en la NIC SP son muy importantes, cosa que ustedes nunca hicieron en la normativa anterior, porque allá no se medían los saldos finales, ¿no es cierto?, con precios de mercado o con reglas, ¿no es cierto?, de medición. Ahora, ¿cuáles son los métodos de valoración? Bueno, la resolución 3 habla del costo amortizado, valor realizable neto, a valor razonable, y reconoce, ¿no es cierto?, también posteriormente al costo. Entonces, en la mercadería, también en la resolución 3 señala que los métodos de costo de las mercaderías es bajo el método FIFO y bajo el método precio promedio ponderado. Entonces, ustedes van a tener que decidir usar el método FIFO, lo primero que ingresa, lo primero que sale, o precio promedio ponderado. Y bueno, esas son las situaciones que van aumentando la carga laboral y exigiendo capital humano de alto nivel. Y esas son las situaciones que ustedes tienen que, en estas 3 clases, percibir y preocuparse. ¿Por qué? Porque, insisto, esto requiere tiempo, requiere estudio y también requiere un líder y un equipo de trabajo, un equipo de personas, 4 personas, por ejemplo, un buen grupo, 3 personas también. 2 personas ya es muy poco, pero el mínimo 3, digo yo, ojalá 5, donde pudieran enfrentar este gran desafío que es implementación de NIC SP en el sector municipal y posteriormente continuar. ¿Por qué? Porque a la fecha de la implementación siempre quedan cosas pendientes y por supuesto que en los siguientes años se puede mejorar. Lo que en el primer año de implementación no se hizo como uno quisiera, porque no están los recursos,
el software es otro factor importante que tiene que ofrecer, ¿no es cierto?, lo que exige la NIC SP. Por ejemplo, el tema del costo amortizado es una variable que el software me debe pedir. Por ejemplo, el tema del valor realizable neto también me lo tiene que pedir el software, hacer el cálculo y ajustar automáticamente las partidas. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, en el leasing, cuando tenemos leasing financiero, ustedes reconocen en los estados financieros solo el leasing financiero. El leasing operativo no lo reconoce en los estados financieros, lo reconoce como una cuenta de gasto. Así que cuando tenemos leasing financiero, al inicio, ¿no es cierto? Al inicio, la resolución 3 señala que es al monto menor entre su valor razonable y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. Por lo tanto, el software, ¿no es cierto?, le va a pedir debiera pedirle esa información y determinar, ¿no es cierto?, el valor, el monto menor, debería determinar el monto menor entre el valor razonable y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo, y entonces reconocer una cuenta de activo y una cuenta de pasivo en leasing. Luego, ¿no es cierto?, los intereses devengados o provisionados en el activo y luego los intereses por pagar en el pasivo. Y así entonces como pueden ver, es muy diferente a la normativa 6820. Es muy diferente porque el leasing, ustedes tomaban el leasing, lo multiplicaban por el monto total de las cuotas y estamos. Y ahí reconocíamos un activo y un pasivo, e intereses provisionados e intereses por pagar. Pero ahora no, ahora es el monto menor entre el valor razonable y su valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo que está en el contrato del leasing financiero. Luego el leasing, el activo, ¿no es cierto?, se empieza a comportar como un bien de uso y entonces se deprecia y busca deterioro. Y ahí tenemos otro problema, ¿no es cierto? Cuando la resolución 3 señala, por ejemplo, que un bien de uso depreciable se reconoce al inicio al costo, luego se deprecia, depreciación acumulada, y luego deterioro acumulado. ¿Y qué significa eso, deterioro acumulado? Significa que el deterioro acumulado representa el deterioro de cada periodo acumulado. Entonces, el deterioro acumulado es una cuenta complementaria de activo, ¿no es cierto?, pero con saldo acreedor, y es producto de una medición. Entonces, nace cuando el activo tiene deterioro. Entonces, ahí tenemos otro concepto, deterioro de los activos. ¿Y qué significa eso? Significa que el activo estará deteriorado cuando su valor libro está más alto que su valor de mercado, o también el importe recuperable. Y ahí el importe recuperable, la misma norma lo define como el precio de venta menos la comisión de vender y el valor de uso. Y ahí nace otro concepto, valor de uso, que es el valor de uso. Entonces, el precio de venta menos la comisión de vender y su valor de uso, el monto mayor de esos cálculos lo comparamos con el valor libro del activo, y habrá deterioro cuando el valor libro esté más alto que este monto determinado. Entonces, como ya están, ¿no es cierto?, imaginándose lo complejo que es este asunto, sin embargo, si bien es complejo, pero están todos los documentos para trabajar con certeza. También es importante señalar entonces que
la certeza me lleva a la efectividad. Nosotros, la contabilidad gubernamental para el sector municipal, hace rato que requiere ser evaluado, ser medido su eficacia. Y no hay cómo, pero ahora sí. Ahora a través de la NISP, en el futuro yo voy a poder medir el rendimiento y sus indicadores financieros a través de la técnica, ¿no es cierto?, de análisis, de los análisis financieros para el sector municipal. Y comparar con el mercado. En este caso ustedes se van a comparar con las mismas municipalidades, ¿no es cierto? ¿Qué cosas van a comparar? Bueno, por ejemplo, el capital, el índice de rentabilidad de los activos, la capacidad de pago de las deudas, el rendimiento patrimonial, la liquidez, ¿verdad? Y los márgenes que están en el estado de resultados. Y estos indicadores van a ser monitoreados por observatorios que son independientes de la corporación municipal. Recuerden que todos los estados financieros son presentados para los usuarios, y los usuarios es, primero que todo, la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, que son entidades que están relacionados con las municipalidades. El usuario también son los proveedores, los prestatarios, el Servicio de Puesto Interno, la Inspección del Trabajo. También el usuario es la persona común y corriente, un ciudadano común y corriente, el votante, dice la resolución 3. Entonces, los estados financieros que ustedes van a tener que elaborar está dirigido a los usuarios. Está dirigido a los usuarios. Y entonces estos estados financieros van a ir a una plataforma, al sistema de información municipal, y donde cualquier persona va a poder ingresar y tomar datos de balance de una corporación municipal. Y bueno, eso se llama control. La importancia, como dicen por ahí, ¿no es cierto?, todo ha cambiado de una manera muy rápida, veloz. Al usuario le interesa saber qué es lo que se hace con plata de todos los ciudadanos de una nación. Las personas hoy tienen un mayor conocimiento del dinero. Les importa al ciudadano el uso del dinero, le importa al ciudadano el uso de los recursos y la calidad del servicio. Entonces, si nosotros seguíamos así sin una información financiera transparente, por supuesto que el país no puede lograr avanzar. Y ese es el tema. Chile se compromete en el año 2004, estamos en el 2021, a llevar IFRS, y se iniciará con las primeras empresas que transan en bolsa. Después, entonces, todas las empresas que transan en bolsa. Después, todas las empresas que no tienen la obligación de presentar estado financiero a público, como serían las sociedades medianas y pequeñas. Sin embargo, ellos llevan NIF para pyme. Y el sector público comienza al final, desde, ¿no es cierto?, hay un oficio por ahí
del 2011 de la Contraloría, donde señala claramente que algunas empresas del sector público tienen que revelar información bajo el ISP a contar del 2015. Y estas empresas fueron, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas fueron las primeras que se empiezan a revelar estado financiero bajo esta modalidad, y así se van incorporando otras empresas del sector público, como por ejemplo ENAP, ¿no es cierto? Y ahora estamos cerrando el ciclo con el tema del sector municipal. Y entonces la Contraloría dijo, para este sector le vamos a hacer un manual especial para que ellos después, con los estados financieros terminados, cerrados, la Contraloría es la encargada de consolidar y la gran contabilidad de la nación. Entonces, pero para eso, primero emite, ¿no es cierto?, el plan de cuenta, la resolución 3, la resolución 16. Y así entonces es como estamos ahora estudiando este tema. Así que bueno, yo les pido que como siempre, lápiz, cuaderno o hojitas, ¿no es cierto?, a disposición, su calculadora, su celular para fotografiar algunas cosas que son importantes, y después volver al estudio con todos esos documentos que son necesarios y que son hitos en los cuales yo les voy diciendo, mire, esto es importante. Entonces, y así después ustedes en forma grupal, como siempre, estudiando y sacando adelante estos desafíos. Finalmente, les pido también de que utilicemos esta experiencia de trabajar en videoconferencia. Yo sé que el 30 de septiembre se levanta el toque de queda y volvemos como a la normalidad. Sin embargo, el tema de la pandemia sigue, va a seguir. Esto no quiere decir que no nos cuidemos, pero usando esta situación de videoconferencia, usar este mecanismo, porque ustedes así es más barato y pueden avanzar, por ejemplo, con la experiencia de otras municipalidades, con personas de otros sectores regionales, pero como el fondo es el mismo, las leyes son para todos ustedes iguales, entonces pueden usar este mecanismo para ayudarse mutuamente en encontrar soluciones a la problemática. No dejen de usar este mecanismo y conózcanse unos con otros, que creo que es lejos lo mejor, porque así entonces se va a uniformar criterios, que es lo más, en este caso, es lo más conveniente para todos. Oye, tengo este instructivo que la Contraloría me respondió, entonces en el norte, en el sur, en el centro, pueden haber situaciones semejantes, y bueno, el oficio sirve para todo, y entonces hace más expedito la información contable y ustedes están al mismo nivel. Y esa es la idea. La idea es ayudarse mutuamente y trabajar sin celos profesionales, porque yo los invito siempre a todos a trabajar con el manual, a trabajar con el manual. Yo nunca, hace muchos años, desde que me dedico a la docencia, le pregunto el parecer a una persona. Muy pocas veces lo hago. ¿Por qué? Porque como esta es una técnica, no hay que correr riesgo. Está todo escrito en la normativa. Entonces, me interesa que la persona sepa buscar en la normativa la respuesta. Y entonces la respuesta será de acuerdo a la resolución 3, ¿no es cierto?, en bienes de uso depreciable, en la página 51, señala que se reconoce al costo.
y su medición posterior es al costo, según en el párrafo tanto. ¿Se entiende? Entonces, no dejar, porque ahí hay una pérdida de tiempo, no permitir que el colaborador o uno del equipo empiece a conversar cosas que de memoria. No, use el texto. Use el texto, así no hay error. Entonces, ustedes cada vez que responda a una pregunta, usted tiene que comenzar, de acuerdo a la resolución 3, tal cosa. Y no renunciar a eso que uno escucha a veces en las reuniones. No, yo lo tiré a esta cuenta. No, yo lo di de baja. Yo lo cuadré con tal cuenta. Yo y así. Yo. O lo hice así porque allá mi jefe me dijo que así había que hacerlo. No. Eso es inaceptable desde el 1 de enero del 2021. Ustedes tienen un texto y deben responder en base a la normativa. Y punto. No, la cultura contable, no solo en el mundo municipal, sino que en general ha ido perdiendo lenguaje contable financiero. Entonces la calidad del lenguaje ha ido deteriorándose muchísimo. Y ahora es la oportunidad de levantar el lenguaje, darle calidad al lenguaje contable. Y ustedes exíjanse conversar de acuerdo a la normativa. Les va a ocurrir algo muy, muy curioso. Primero que todo, no van prácticamente en el horario laboral, si van a trabajar el lenguaje, probablemente al inicio sea muy pocos minutos, pero en la medida que ustedes van leyendo, van incorporando lenguaje como el valor de uso, como el valor presente, el costo amortizado, el avalúo fiscal, la tasación comercial, el reconocimiento al inicio, se reconocerá al inicio al precio de adquisición más flete seguro, erogaciones capitalizables y generando una provisión, ¿verdad? Lo mismo que cuando yo tengo un activo, son aquellos en el cual tengo el control, que genera flujo, y el flujo es probable que llegue a la entidad, ¿no es cierto?, obedece a sucesos pasados. Y representa, ¿no es cierto?, si es corriente, representa lo que yo voy a reconocer dentro de los próximos 12 meses o dentro del periodo. Entonces, no me estoy usando el lenguaje 100% contable que está en la normativa. Y eso cuando usted se enfrente a personas para resolver un problema de balance, se va a ir trabajando el lenguaje contable y al final lo va a hacer suyo. Y bueno, ahí está la diferencia entre un profesional y otro. Bueno, entonces, implementación de la NIC SP en el sector público. Como lo señalaba, las NIC SP en municipalidades comenzaron a contar del 1 de enero del año 21. Y vamos a ver la normativa contable que incorpora el estándar de la NIC SP, el plan de cuentas que se aplica en los municipios y formato de estados financieros que deberán preparar y presentar los municipios. Esos son los 3 temas. Bueno, aquí vemos, ¿no es cierto?, vemos aquí como el oficio 6820 del 2005 lo dejamos e iniciamos NIC SP. Luego tenemos
la IFRS, donde los principios contables generalmente aceptados en Chile, que son los boletines técnicos emitidos por el Colegio de Contadores de Chile, hoy día son IFRS. El Colegio de Contadores de Chile es una asociación gremial, también es una entidad sin fines de lucro. Y por supuesto que el mismo Colegio de Contadores tiene que emitir estado financiero de acuerdo a IFRS. Bueno, las municipalidades tienen que emitir el NIC-SP. Hay diferencias, si ustedes se fijan detrás de cada norma, por ejemplo, si usted baja la NIC-SP, por ejemplo, de la existencia, al final en la última hoja están las diferencias con la NIC-SP y la NIC que usa el sector privado. Así que ahí tienen las diferencias. Bueno, la ley de presupuesto, nosotros la vimos, ¿no es cierto? El ciclo del presupuesto, donde comienza con esta cosa que se llama, ¿no es cierto?, elaboración formulación, ¿no es cierto? Formulación, donde se recoge toda la información, las necesidades del país, de la nación. Entonces, esta formulación luego va a una discusión y aprobación del presupuesto, para después la ejecución y finalmente la evaluación y la auditoría del presupuesto. Entonces, ahí tenemos la ley de presupuesto. Ustedes ven que hace poco ya sabemos que el sector público tiene una disminución de 22, algo de ahorro, ¿no es cierto? Dado que no puede seguir gastando más dinero producto de este tema de la pandemia. Entonces, ya sabemos con anticipación que el próximo año hay que apretarse el cinturón, porque no va a haber dinero. O hay un 22% menos presupuestado. Y eso es como cualquier familia, ¿no es cierto? Que en un año malo hay mucho gasto. Bueno, al otro año no, ya estoy endeudado, no puedo seguir endeudándome. Y tengo que buscar solución para poder mantener en equilibrio y estable la economía. Bueno, o la liquidez. Bueno, ese es el presupuesto. El presupuesto tuvo que recortar, ¿no es cierto?, en varias áreas para poder funcionar en el 2022. Recuerden de que estas cuestiones también nos pasan a nosotros, ¿no es cierto? Cuando tenemos problemas económicos, al año siguiente para poder pagar la deuda, o trabajamos más o ahorramos, y ese ahorro permite entonces pagar deudas. Entonces, esta ley de presupuesto que ya la tenemos y sabemos que va a ser un año complejo, el 22, bueno, entonces vamos por la actividad económica. Y en la actividad económica, ¿no es cierto?, todas estas transacciones se registran en el proceso contable a través de un sistema, ¿no es cierto?, contable. Y que sería nuestro resolución 3 y el manual de procedimientos contables, ¿no es cierto?, junto con el plan de cuentas. Entonces, todas las transacciones se registran y esto le va dando forma al estado de situación. Bueno, los comprobantes contables también son un documento donde ustedes firman, sacan firma, otra firma y más firma, y al final llega, ¿no es cierto?, se emite un cheque o se paga de manera electrónica. Entonces, el desembolso queda registrado con todos los documentos que lo acompañan. La información contable, por supuesto que ahí tenemos exigencias, ¿no es cierto? La información contable con respecto a la resolución 3, ¿no es cierto?,
nos indica o la presentación de los estados financieros. ¿Y cuáles son los estados financieros? Son el estado de situación, que es el balance general, el estado de resultado, el estado de flujo de efectivo, el estado de situación presupuestaria, el estado de cambio en el patrimonio neto y las notas explicativas. Entonces, el sistema de información contable, tenemos los estados financieros y esos son los que yo le indiqué: el estado de situación, el estado de resultado integral, el estado de flujo efectivo, el estado de situación patrimonial, el estado de cambio en el patrimonio neto y las notas explicativas. Bueno, la información contable todos sabemos, porque está definido en los libros. ¿Para qué sirve? Para tomar decisiones. Entonces, si la información contable no está actualizada, tenemos serios problemas en la toma de decisiones. De ahí que la eficiencia en el ingreso de datos al sistema debe ser seguro. Por eso es que yo les pido a las personas que trabajan directamente en contabilidad y que tienen que ver con la elaboración y presentación de los estados financieros, ellos son los indicados en este caso de entender más cómo funciona este tema. La gente, los otros profesionales como el gerente de finanzas y todo, bueno, nociones debe tener también para poder preocuparse, ¿no es cierto? Sobre todo en aquellos elementos que al término del periodo se deben medir. Entonces, el gerente de finanzas debe saber IFRS, debe saber los efectos que tiene, los efectos en resultado o efectos en patrimonio. Entonces, para el gerente de finanzas no es lo mismo un efecto en resultado que para efectos en patrimonio. Entonces, él tiene que prevenir, ¿no es cierto?, cada una de las situaciones de medición posterior de los activos y pasivos. Por ejemplo, les doy un dato. En las mercaderías, ¿no es cierto? Bueno, la novedad es que las mercaderías, ustedes hoy pueden activarlas, ¿no es cierto?, a través de grupos de mercadería, grupos de activo homogéneo, y entonces lo reconoce en el activo. Pero posteriormente las mercaderías se reconocen al monto menor entre el valor contable y el valor realizable neto. Bueno, ese valor realizable neto, alguien tiene que, de ustedes, alguien tiene que ver, ¿no es cierto?, cómo lo van a calcular. El valor realizable neto es el precio de venta estimado menos los costos por incurrir en el proceso de término del producto y menos la comisión de vender. Entonces, ese es el valor realizable neto. Ese valor realizable neto lo tienen que determinar. Ahora, ¿vale? Y dice que al 31 de diciembre se reconocerá al monto menor entre el valor contable y el valor realizable neto. Habrá pérdida de valor de las mercaderías cuando el valor contable de las mercaderías esté más alto que el valor realizable neto. Por lo tanto, nace una cuenta de resultados y usted va a tener que rebajar las mercaderías producto de esa medición. Bueno, lo mismo pasa, por ejemplo, con bienes de uso depreciable. Los bienes de uso depreciable, primero que todo la normativa, la resolución 3 dice que la depreciación es por componente. Entonces, ya el gerente de finanzas debería a 9 meses, ¿no es cierto?, tener clarito cuáles los componentes de un bien de uso depreciable. Yo les dije que una medición, ¿no es cierto?, de un bien de uso depreciable, les di un ejemplo del edificio con ascensor, donde, como la norma me exige por componente, entonces separo el ascensor de la obra gruesa
de precio, la obra gruesa de precio, el ascensor de acuerdo a su vida útil, y ahí estoy cumpliendo con la norma. Pero bueno, alguien de ustedes tiene que decidir cuáles son los componentes de un bien de uso depreciable. Si no deciden eso, van a depreciar, ¿no es cierto?, como siempre, nomás como lo hacía la norma anterior. Pero ahora no se puede, tiene que ser por componente. En la medida que sea descomponentización. Por ejemplo, un automóvil usted no va a querer descomponer. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Pero sí un edificio que tiene un ascensor. Si usted tiene una camioneta, tampoco va a depreciar por componente, o tiene un bus, tampoco va a depreciar por componente, va a depreciar como siempre. Pero si tiene el terreno, por ejemplo, el terreno no es depreciable. Entonces, eso es muy, muy importante saberlo. Entonces, el sistema de información contable en Chile, finalmente la información contable, ¿no es cierto?, genera información para elaborar los estados financieros y, por supuesto, para la toma de decisiones. Los usuarios, ¿no es cierto?, que están atentos, siempre interesados en, ¿no es cierto?, saber más sobre nuestra corporación municipal, es legítimo que estén interesados tanto como se pueda. Mire, traten de ponerse en esta situación. El mundo en general lo que busca es transparencia del dinero. ¿Cómo lo transparentamos? Primero dijeron, estas son las normas. Normas para obedecer. Las normas son principios, son reglas, son convenciones, son acuerdos. Entonces, nosotros los profesionales, cumplimos con la normativa. No puedo hacer algo diferente que no esté en la normativa. No puedo romper las reglas, los principios, los acuerdos. No puedo, yo como usuario. No. Yo como usuario leo los estados financieros, pero yo soy generador de información contable, por lo tanto tengo que ser 100% normativo o normado. Y ahí entonces, eso se va a ver reflejado en la información contable y en la elaboración de los estados financieros. Entonces, vamos a un ejemplo práctico. Mire, pues no sé si ustedes conocen la historia, pero la municipalidad de Valparaíso, no sé si hay alguien aquí de Valparaíso o de la quinta región, antes de la alcaldía del alcalde Sharp, antes de eso se había aprobado un conjunto habitacional de un proyecto muy grande de 700 y tanto, 793 departamentos, edificios de 15 a 25 pisos, en un área privilegiada de muchas hectáreas. Entonces, el proyecto inmobiliario era considerando el medio ambiente. Dentro de ese terreno, creo que el 30% se construía y el resto se quedaba como un parque. Ahí antes había una empresa y entonces que ya no existe. Entonces, ese proyecto ingresó y cumplió con todas las normas. Pero en el primer periodo del alcalde Sharp, el alcalde dijo no me gusta el proyecto. Y entonces comenzaron, esto fue en el 2014,
comenzaron las peleas a través de los tribunales entre la empresa privada y la municipalidad. Entonces, imagínense, vayan, por favor, vean, no vean el caso, sino que vean qué es lo que hay detrás de eso. Detrás de eso hay puro dinero. Y también hay un incumplimiento de la ley, ¿no es cierto? Incumplimiento de la ley. O bien una ley que está, no está en los tiempos actuales, que ¿cómo es posible que me aprueban los proyectos y después me lo desaprueban los proyectos? Eso se llama certeza jurídica. Entonces todos los que construyen, todos los sectores inmobiliarios, las empresas, tendrían que construir dentro de 4 años, lograr los permisos de la alcaldía y terminar la construcción antes que el alcalde termine su periodo. Y eso no es posible, porque así yo me aseguraría de que se construye. Pero eso no es así en la práctica. Uno simplemente mide las necesidades de mercado, compra terreno e inicia la construcción. Se olvida de las nuevas autoridades. Pero eso se ha ido repitiendo en Chile, en muchas partes, en Valdivia también está ocurriendo eso. Varias obras que ya tenían sus permisos, hoy día han sido suspendidas. ¿Por qué? Porque la nueva autoridad no le parece. Eso es incerteza, no hay certeza jurídica, no hay garantía. Bueno, pero para eso existen los tribunales y se llevó a los tribunales en Valparaíso. Y todos estos años, no, bueno, al final se acercaron las partes y oye, baja los pisos, 25 ya bájalo a 12, a 8, pero por el otro lado la inmobiliaria le decía, bueno, pero déjame mantener, entonces tengo que profundizar más los estacionamientos para que, bueno, para mantener la rentabilidad esperada que había arrojado el primer proyecto. Pero se acercaron muchísimo, hubo muchas conversaciones. Finalmente, eso se llama conciliación. Finalmente los tribunales llamaron a conciliar. Y esto ocurrió este año. Y no hubo conciliación. Entonces, la empresa privada lo que hace es ir a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema le da todo el sí. Es decir, todo lo que hace hoy día la empresa privada, la empresa constructora, puede no reconocer lo que se había avanzado en la conciliación. Puede volver al proyecto original de construcción. Puede volver al proyecto original. Entonces hoy día todo el mundo se pregunta, ¿qué es lo que va a hacer la empresa? ¿Va a reconocer todo lo que avanzó con la municipalidad o va a volver al proyecto original? Si usted más o menos me ha seguido la idea, usted ya sabe que el original, ese era el punto de partida y ese tenía una tasa de rentabilidad. Por lo tanto, cuando entró a negociar con la municipalidad, por supuesto que la rentabilidad cae porque no le autorizaban construir en altura, etcétera. Pero miren lo peor de todo eso, no solo que se dejó de construir casi en 6 años, 2014, estamos en el 2020, 2021, no solo perdió, la municipalidad de Valparaíso perdió el juicio, no solo eso, ahora la empresa privada demanda a la municipalidad, no se sabe si lo va a demandar o no a la municipalidad por daño y otras cosas. Daño moral, los abogados se manejan mejor. Porque la empresa tuvo que gastar mucho dinero en abogados, en reuniones, etcétera, etcétera. Entonces, eso, ¿quién lo paga? Lo va a tener que pagar. Si es que hay demanda, lo va a tener que pagar la municipalidad, con plata de todos nosotros. Por un líder que no supo conciliar con la empresa, con la inmobiliaria. No supo conciliar.
¿Quién paga eso? El Estado, nosotros, los contribuyentes. Entonces, ahí tenemos un caso, ¿no es cierto?, en cómo a veces el Estado comete errores sin que alguien, ¿no es cierto?, un tercero pueda intervenir. Oye, aquí, saquen la cuenta, el punto de partida es que estaba autorizado por un alcalde, solo que ahora ya no es el mismo, es otro. Entonces, al entrar otro, ve el proyecto y no le gusta por diferentes razones. Yo sé que el Sharp es abogado y que probablemente él se comprometió en la campaña, no sé, estoy especulando, pero fue y finalmente perdió. Entonces, ¿qué cosas no se saben hasta este minuto? No se sabe si la empresa, la inmobiliaria, va a demandar a la municipalidad, no se sabe si va a construir de acuerdo a lo último que había conciliado con la municipalidad, y tampoco se sabe si va a usar el proyecto aprobado en la primera instancia. Entonces, nosotros debemos estar informados, el ciudadano debe estar informado qué es lo que hacen las autoridades. Ese es un buen ejemplo, lo que uno no debe hacer. Si yo llego a una situación como esa y está aprobado por una autoridad anterior, el sentido común me dice que no, a lo más, si es que quiero cambiar las cosas y tengo que ver la probabilidad de ganar el juicio, pero con un sentido de país y no de un grupo de personas. Bueno, espero que a ustedes no les pase eso, porque yo insisto, al final lo paga el Estado, y el Estado lo paga con fondos del presupuesto, y el presupuesto es parte de lo que conversamos en el primer curso, la riqueza, ¿no es cierto? La riqueza la formamos todos, por lo tanto, la recaudación de impuestos, ¿no es cierto? Si hay riqueza, hay recaudación, pero no por eso voy a arriesgar los recursos que con tanto esfuerzo se generan. Bueno, aquí tenemos entonces los usuarios, ¿no es cierto? Hay caritas, todos están felices, no hay ninguna cara con preocupación. Por lo tanto, estimo que el sistema de información contable estaría bien elaborado. Pero cuando trabajemos en esto, hay que tener presente a los usuarios, no al interior de la corporación, porque eso es otro tipo de información, gestión de información, control de gestión, información, ¿no es cierto?, balances interinos. No, nada de eso. No le faltó ningún trámite esencial ni legal, porque yo le insisto, el proyecto estaba aprobado, listo para iniciar construcción, tenía todos los permisos, así que no es el caso. Solo que el alcalde de entrada, al revisar el proyecto, no permitió porque encontraba que, entre otras cosas, por supuesto, que era un sector único, en donde generar un impacto medioambiental. Entonces, eran cosas de tipo medioambiental para la nueva administración, lo que hace detener el proyecto. Así que estaban los permisos todos ok, estimado Pablo. No es el caso, porque si hubiera estado en un proceso, bueno, nada que hacer, pues. Pero estaba aprobado 100%, no había nada pendiente. Sí, pues, pero es que los vecinos, para eso ya tenemos representantes, pues si le hacemos caso a los vecinos y después, ¿no es cierto?, los vecinos van a empezar a manejar eh, el estado de situación de un país. Eso no es posible, quedó demostrado que eso no se puede hacer.
Para eso existen las reglas, las leyes. Ya sabemos lo que pasa cuando los vecinos hacen cosas y después queda la escoba, ¿no es cierto? Como por ejemplo cortar carreteras, ¿no es cierto? Los tacos, los accidentes. Eso no puede ser, pues, y para eso existen las leyes. Entonces, principales características de la nueva normativa contable en el sector municipal. Tal como, ¿no es cierto?, en el pasado, el uso de estándares contables locales en algunos países había dificultado la comprensión, vea esta parte, había dificultado la comprensión y transparencia de sus cifras de gobierno. O sea, ya sabíamos que países, ¿no es cierto?, elaboraban sus propios estados financieros con algún grado de infidelidad. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el caso de Grecia, sus autoridades reconocen haber alterado los estados financieros porque ellos querían ingresar a la Comunidad Económica Europea, formar parte de este bloque económico importante. Y después que ingresa, a los meses después, transparentan los números y ustedes, si bien recuerdan esa fecha, el gran problema económico de Grecia, y Grecia hoy día ni en 100 años va a recuperar lo que perdió en esa época. Hay cálculos sobre eso. Lo mismo pasó con España. También la crisis, ¿no es cierto?, hace que todo el sector público, por ejemplo, su remuneración cayera de una manera importante, 40%. En Grecia fue el 50%. Al sector público, de un día para otro, señores, no tenemos plata, así que les voy a pagar la mitad del sueldo. Y por mucho tiempo. El que quiere se queda, el que quiere se va. Pero no hay más plata. Y comienza el proceso de recuperación. Pues entonces, y bueno, esto ocurrió ahora en si no me equivoco, 2008, 2004. Claro, un poquito antes, yo creo. Harán unos 8 o 10 años. Entonces, ya no es lo mismo. Pero eso ocurre cuando uno no maneja bien los asuntos financieros, y ese es el tema. Y por eso hay que estar atento. Hoy día yo le he hablado de estos observatorios. Fíjense usted que el presupuesto nacional del país, Chile, tiene su propio observatorio. Se creó en el mundo privado un observatorio para vigilar el avance del presupuesto de la nación. Entonces, y eso sale en los medios escrito y donde uno va ítem por ítem señalando el avance y el atraso. Entonces, ¿y eso a quién le sirve? A todo el ciudadano. Por ejemplo, ustedes saben, por ejemplo, que el puente Canal Chacao, ¿en cuántos años está atrasado, estimado? ¿Alguien por ahí sabe? Primero fue por $1.000 millones y ya va en 1.300 millones de dólares. Primero se iba en el 2000, ese puente tiene atraso, creo, 4 o 5 años. Debió haber terminado ahora en el 2020-21, haber sido entregado el puente Canal Chacao. ¿Te das cuenta, no? Entonces, esos son observatorios y que lo publican. Y es bueno que así sea. ¿Por qué? Porque cada atraso implica, ¿no es cierto?, daños. No se olviden de que las personas, las empresas, cuando hay un anuncio de inicio de una obra y término de una obra, se mueven los intereses, se trasladan los intereses. Entonces hay mucha gente que calculó, ¿no es cierto?, que este puente estaría listo e hizo inversiones. Y bueno, todavía no llega la cantidad ni la cantidad de turistas como si el puente estuviera terminado. Lo mismo pasa con la pista aquí en la ruta 78,
hacia la costa, ¿no es cierto? La empresa ahí está atrasada en más de un año y hoy día se generan tremendos tacos. Imagínense en el verano cómo hacer eso. Esperemos que esté terminado, porque en ambos lados están haciendo una tercera pista. Entonces, bueno, alguien paga esos atrasos, no es gratis. La empresa, por supuesto, también paga multa porque está atrasada, pero el ciudadano común y corriente que tiene que ir a Peñaflor, que tiene que ir a Melipilla, que tiene que va y vuelve de Santiago de allá para acá, bueno, ese gasto lo paga él, pues. Benzina, motor, aceite, todo. O sea, los atrasos de una obra no son gratis. Bueno, bajo las normas NIC SP, en cambio, las finanzas de las entidades de gobierno pueden ser auditadas por cualquier agencia pública o privada, nacional o internacional, y además ser revisadas por los propios ciudadanos. ¿Qué les parece? No solo deben ser auditadas, sino que también, ¿no es cierto?, vigiladas, ¿no es cierto?, observadas por el propio ciudadano, constituyéndose así en un potente antídoto contra la opacidad financiera en el manejo de recursos. Yo les insisto, hoy día la gente es mucho más informada que antes. Hay una gran cantidad de gente universitaria y de estudios superiores. Y tenemos tecnología que al minuto nos entrega información. Entonces, la velocidad de la información es tremenda. Y el impacto que se genera en el ciudadano también hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, estas normas cumplen los estándares, entonces deberíamos estar conociendo la normativa para entonces elaborar estados financieros con esa calidad de información. Por ello, adoptar la NISP refleja un fuerte compromiso de transparencia y rendición de cuentas por parte del país. Y ese es el objetivo. Oye, ¿para qué vamos si estábamos tan cómodos con la norma 6820 del 2005? Sí, pues, pero esos estados financieros, cuando uno los leía, conocía sus debilidades. Entonces, por supuesto que estas normas tienen otro estándar, mucho más alto, por eso estamos trabajando en esta área. En esa línea, entonces, los servicios públicos de Chile deberán detallar rigurosamente los activos y pasivos en su estado financiero, con reglas de valoración claras y precisas. Asimismo, deberán indicar y explicitar no solo la ejecución del presupuesto, sino que también cómo evoluciona el patrimonio institucional de un año a otro, contribuyendo, ¿no es cierto?, con ello a una rendición financiera mucho más integral de la que existe hasta ahora. Fíjense que ese patrimonio institucional, eso es el estado de cambio en el patrimonio neto, porque usted va a tener que presentar el estado financiero, el estado de cambio, el patrimonio en el año 2 y comparado con el año 1. En todo caso, en este periodo usted no tiene año de comparación. Ya, este es el primer año que usted no compara, pero sí cuando termine el balance del periodo 2022 lo va a comparar con el periodo 2021. Entonces, no olvidar esta lámina 6, que es muy profunda en contenido, ¿no es cierto? Donde dice claramente que, ¿no es cierto?, exige transparencia y rendición de cuentas, ¿no es cierto?, por parte de la nación. Y por supuesto que el usuario es el que debe, ¿no es cierto?, disponer de estos estados financieros de manera eficiente, con reglas de valoración claras y precisas. ¿Cuáles son aquellas reglas de valoración? Bueno, lo que yo le estaba diciendo, la valoración, el costo histórico, el valor presente, el valor actual, el costo amortizado,
Y así, todo eso son métodos de valoración que son aceptados internacionalmente. Profesor, buenos días, hola José Antonio. Buenos Ya días. estamos en el primer break para el café, Ok. para que estemos con más ánimo. A las 10:45 nos juntamos nuevamente. Ok, gracias. Hasta luego.